por tu palabra. Puede sentarse, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Entendemos por la palabra del Señor que Jesús fue triunfante en todo. No fue un derrotado, ¿verdad? Como aparentemente lo quisieron y lo quieren todavía presentar en nuestros días. Usted sabe que hay religiones que todavía quieren negar la existencia de Jesús, que Jesús no resucitó, que después de Jesús vino otro profeta, igual que Jesús, poderoso en milagros, en prodigios, y también murió. Entonces, después de ahí, de ese profeta, ya no se ha levantado nadie, ¿verdad? Como él. Entonces, pero nosotros, el único profeta que aceptamos ¿verdad? Y tenemos evidencia en la palabra del Señor que resucitó es Jesucristo. Y quiero, ¿verdad? Tomarme unos minutos para que meditemos en esa expresión del apóstol Pedro cuando dice: era imposible que fuese detenido por ella, o sea, que la muerte retuviera a Cristo, ¿verdad? Nosotros vemos en la palabra del Señor que Jesús fue entregado, fue un hombre, un profeta que, ¿verdad? Como decimos, fue un hombre revolucionario. Revolucionó en aquellos tiempos, en poco tiempo, en 3 años y medio de ministerio aproximadamente. Fue un hombre que impactó, ayudó, hizo tantos milagros, y a través de los milagros atraía a mucha gente, ¿verdad? Su fama se extendió inmensamente, rápido, sin necesidad de Facebook y YouTube, ni TikTok, ni Tontic, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, pero se extendió su fama rápidamente. Cualquiera que tenía necesidad, ¿verdad? Inmediatamente se les hacía saber que Jesús podía, ¿verdad? Y ese es el trabajo nuestro hoy en día, ¿verdad? Gritarle a esta humanidad que solamente Cristo puede salvar, Cristo puede sanar, hay poder en Él para restaurar vidas, amén. Pero cuando Él muere, es sepultado, nosotros vemos en la palabra del Señor que Oseas nos había profetizado en el capítulo 13 y su versículo 14. Dice la palabra del Señor: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y él dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Esa profecía del profeta Oseas me llama la atención porque hay una profecía que él declara, no sé, quizás en su tiempo, como dice el apóstol Pedro en capítulo 1, ¿verdad? En el versículo 12, si no me equivoco, en adelante, dice el apóstol Pedro que los profetas del ayer que profetizaron, ¿verdad? En el nombre del Señor, trataron de indagar, de estudiar a qué tiempo se refería todo lo que ellos decían. Muchas cosas ellos las profetizaron y no entendieron en su tiempo, ¿verdad? Uno de ellos es este profeta Oseas, cuando da esta profecía diciendo: oh muerte, yo seré tu muerte. Él únicamente la está diciendo porque Dios se la ha dicho que la diga, pero en realidad no la está entendiendo. ¿Cómo será eso? Muerte, yo seré tu muerte, ¿verdad? Y seré tu destrucción. Pero ahora nosotros la entendemos, ¿verdad? Porque se refería el profeta a la vida, a la persona de Cristo. Porque todos los que han muerto, ciertamente, hermanos, los abrazó, ¿verdad? Los han abrazado, y puede ser que a nosotros nos toque también que los lazos de la muerte nos van a abrazar. Aleluya. Y nadie ha podido soltarse de ello, escapar de la muerte. Nadie. Y si Dios así tiene determinado que nos suceda a nosotros, tampoco escaparemos nosotros de la muerte. Pero lo que sí nosotros entendemos es que Cristo sí pudo soltarse de los lazos de la muerte. Yo creo que el día que Jesús murió, la muerte, juntamente con los demonios, el Señor los reprenda, Satanás, cantaron victoria sobre la vida de Cristo, ¿verdad? Ese día que Él muere, cantaron victoria. Yo creo que Satanás y los demonios festejaron
dándole, ¿verdad?, reverencia o honrando a la muerte, porque la muerte había hecho el punto culminante de la victoria de Satanás sobre Cristo. Y todos, creo, celebrando, ¿verdad? Y creo que hay una alabanza también algo dirigida en esa dirección. Y creo todos haciendo fiesta ahí porque Jesús ha muerto, y todos aplauden a la muerte porque no pudo escapar de ellas. Pero cuando leemos en Oseas, nosotros nos damos cuenta que ya había una profecía que no le iba a durar mucho tiempo a la muerte cantar victoria sobre Cristo, ¿verdad? Porque si Oseas nos había profetizado que la muerte iba a tener su muerte, claro, humanamente no sabemos cómo sucede eso, nos quedamos sin palabras. ¿Tendrá muerte la muerte? Adán, ¿tendrá muerte la muerte? Porque creo que ¿verdad? Usted no se ha dado cuenta que hay expresiones que dicen: muerto el perro, se acabó la rabia. Me quito la vida y se terminó este problema. Como que la muerte fuera la última. Y no, la misma muerte tiene problemas también con Dios. La misma muerte tiene problemas con Dios. Entonces, si la muerte ha sido vencida por Cristo Jesús, por eso el apóstol Pablo escribe a los Corintios su primera carta, capítulo 15, diciendo al versículo 51 en adelante, que viene un tiempo donde esa trompeta final va a sonar, y los muertos en Cristo, ¿verdad?, los muertos van a resucitar en vida incorruptible. Por eso dice Pablo que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro? ¿Dónde está esa victoria? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús venció a la misma muerte. El apóstol Pedro está diciéndole aquí a estos israelitas: era imposible, ustedes lo entregaron en manos de inicuos, pensando que le iban a hacer un daño, pensando que le iban a poner punto final a esta escena de Cristo, pensando que le iban a poner, ¿verdad? Y le dieron muerte, hasta se aliaron con la muerte, pensando que le iban a poner un punto final a la historia de Cristo. Pero Pedro les está diciendo: Dios lo levantó, Dios lo soltó de los lazos de la muerte, aleluya. Y nosotros entendemos lo que dice Pedro, porque era imposible que ella lo retuviera. O sea, todos vemos que la muerte, ¿verdad?, es imposible de vencerla en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero también dice: los que mueren en Cristo, viene el tiempo que van a escuchar la voz del cielo diciendo: levántense de entre los muertos, aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, venciendo también nosotros mismos. Si nos llegara a tocar enfrentar la muerte, nos va a abrazar por un tiempo, pero cuando le den la voz de mando, cuando suene la trompeta de Dios, cuando baje Dios, aleluya, en la persona de Jesucristo a traer su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, aleluya. No va a haber lazos de la muerte que lo detenga, porque nuestro líder se levantó de la misma tumba, aleluya. Su nombre sea la gloria. Muchos quisieron en su tiempo desmentir esta verdad. Quisieron mentir diciendo, todos los sacerdotes, ¿verdad?, junto con Caifás, toda esta gente, los líderes políticos y religiosos: hay que inventarnos algo, porque la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 28 versículo 4, versículo 2 en adelante, la palabra del Señor dice que muy temprano en la mañana, el primer día de la semana, después del día de reposo, ¿verdad?, las mujeres, María, todas estas mujeres fueron al sepulcro a buscar a Jesús. También nos habla Marcos capítulo 16, también nos dice, ¿verdad?, la misma escena. También nos habla Lucas capítulo 24, también nos habla Juan capítulo 19. La verdad es que todos quisieron desmentir, o sea, traer una mentira al pueblo. Quisieron dar una mentira. Hay que decir que los discípulos se lo robaron.
Vinieron de noche y se robaron el cuerpo. Hay que decirle, hay que inventarnos eso. Hay que decirle que los discípulos, ellos se robaron, se llevaron el cuerpo. Y las mujeres llegan primero al sepulcro. Y cuando se dan cuenta que no hay nadie ahí, sino que hay un personaje de vestiduras blancas, la piedra está removida. Me llama la atención porque Mateo lo presenta como un joven que está ahí de vestiduras blancas, su rostro cubierto. Pero me llama la atención lo que dice Marcos, porque Marcos, ¿por qué busca entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Y me llama la atención porque cuando yo lo leo en los 4 evangelios, me llama la atención que en los 4 evangelios dice que hay un personaje, ¿verdad? En uno dice 2, pero esos personajes, ¿por qué tienen que estar esperando a las mujeres o a alguien que llegue al sepulcro? Porque si las mujeres llegaban al sepulcro o alguien llegaba al sepulcro y no lo encontraban, fácilmente se podían inventar cualquier cosa. Cualquier cosa se podían inventar. Pero para que no se inventaran ni especularan cualquier cosa, no se inventaran cualquier historia, entonces Dios envía ángeles a aclararle a aquellas mujeres que Él ha resucitado. De ahí en adelante se comienza a regar la bulla que Jesús había resucitado. De ahí en adelante comenzó a escucharse por todos los lugares que Jesús había resucitado. Entonces aquello sorprendió a los religiosos. Dicen, no, tenemos que inventarnos algo. Y comenzaron a decirse que Jesús no había resucitado, sino que los discípulos se lo habían robado, se lo habían escondido. Esa fue, y dice la Biblia, Mateo nos dice que ese dicho está todavía hasta hoy. Que Jesús no resucitó, sino que se lo robaron. Ahora yo digo dos cosas. Si se lo hubieran robado, primeramente, los enemigos hubieran exhibido el cuerpo. Públicamente lo hubieran exhibido diciendo, no ha resucitado, no crean en él. No crean a esas mujeres, no crean, aquí está el cuerpo. Lo hubieran exhibido, lo hubieran dado a conocer, lo hubieran posteado en Facebook y todas esas cosas. Lo hubieran puesto ahí diciendo, no crean que Jesús, él no se ha levantado, él sigue muerto, aquí está el cuerpo. Lo hubieran exhibido, claro que lo hubieran exhibido. O si los discípulos lo escondieron, entendiendo que no había resucitado, estarían locos para estar dispuestos a morir por alguien que no resucitó. Si los discípulos hubieran agarrado el cuerpo para esconderlo, hermanos, tendrían que haber estado locos los discípulos, aleluya, para exponer su vida predicando, aleluya, a un Cristo que no resucitó. Pero ellos tenían la seguridad que Jesús había vencido la misma muerte y Jesús había resucitado. Por eso con poder, aleluya, ellos predicaban a un Cristo resucitado. Y ahora vemos aquí a Pedro parándose enfrente de las máximas autoridades, diciéndole, varones israelitas, oíd estas palabras. Lo que no querían escuchar, Pedro les está diciendo. Lo que ellos no querían escuchar, Pedro, pónganme atención, aleluya, pónganme atención. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ustedes se dieron cuenta, no hay que decírselos con detalle, porque ustedes lo vieron, ustedes lo odiaron, porque a él atraía mucha gente por los milagros, por las maravillas que hacía. O sea, era el mismo Dios aquí en la tierra. Y dice Pedro, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Lo siento mucho, ustedes no quieren oír esto. Ustedes están inventándose una mentira que él no resucitó. Lo siento mucho, Dios mismo lo levantó de entre los muertos, aleluya, rompiendo los lazos de la muerte, porque era imposible
imposible. No hay nada imposible para Dios. Era imposible que la muerte lo retuviera, aleluya. Y si era imposible, hermanos, y si la muerte lo atrapó, no lo dejó levantarse, entonces estamos predicando de un Cristo vencido, aleluya, de un Dios derrotado. Pero nosotros creemos que Jesús, aleluya, se levantó en el poder de Dios de entre los muertos, y por eso predicamos y le seguimos alabando, porque creemos que Él está vivo y es digno de gloria y honra por siempre, aleluya. Es triste por aquella gente que prefieren creer mejor en un pedazo de madera, en una escultura que un hombre se lo inventó. Dice Isaías 40, ¿verdad? El Salmo 115, aleluya, también lo expresa. Qué triste es ver gente así, aleluya. Pero si les presentamos a Cristo, dicen, no, es el mismo Dios que adoramos. Pero ¿por qué tienen ese muñequito ahí? Si no con mi Cristo es suficiente. Yo no necesito un intermediario. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios y un solo hombre, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Porque si necesitamos intermedios, estamos diciendo que Cristo no tiene poder. Si necesitamos intermedios, estamos diciendo que el poder de Dios está limitado. Necesitamos acercarnos o que intercedan por mí. No, la palabra del Señor me dice que Cristo fue levantado de entre los muertos, aleluya, y fue exhibido para que nosotros creamos que Él ha resucitado. Y no estamos confiando en alguien que no resucitó, sino en el poder maravilloso de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Qué triste por la gente que no quiere creer a Jesucristo. No quiere creerles. Creen que nosotros nos hemos inventado este mensaje. Creen que nosotros nos hemos inventado todo este evangelio. No, este no es inventado por los hombres. Esto es la verdad de Dios. Esto es la verdad de Dios, y nosotros no nos tenemos que avergonzar del evangelio, porque es poder de Dios, aleluya. Así que gócese, iglesia, adore a Cristo, porque adoramos y exaltamos al que venció la misma muerte, aleluya, y a los mismos demonios, a Satanás. El apóstol Pablo dice, exhibiéndolos públicamente, triunfó sobre ellos, aleluya, en la cruz del Calvario, aleluya. Nosotros le servimos al victorioso, al vencedor, al que nunca ha perdido. Es digno de alabanza. Mi Cristo es digno de adoración, porque la misma tumba, la misma muerte no lo pudo detener. Y a su nombre, póngase de pie, aleluya.